creo que los médicos, no todos, no estoy generalizando, porque habrá médicos muy, muy buenos y otros que hayan estudiado muchísimo para ser médicos, pero no son nada evolucionados, en el sentido de que no tienen una formación continua. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. En un nuevo episodio quiero presentaros un episodio más de la edición de Valientes Reales. ¿Qué es esto de Valientes Reales? Valientes Reales son personas que tengo la suerte de conocer a través de que se han puesto en contacto conmigo para trabajar en terapia. En este caso, una persona que se puso en contacto conmigo para trabajar en crecimiento personal. Y en realidad, una vez estuvimos trabajando, me di cuenta de que su historia era tan inspiradora que merecía ser compartida. ¿Por qué? Porque es una persona, Adrián Lombas, es una persona que padece, que tiene esclerosis múltiple y realmente es una enfermedad que creo que merece ser más conocida y entenderse para poder afrontarla de manera adecuada. Y creo que Adrián tiene ese mensaje tan potente hoy de hacernos entender qué es la esclerosis múltiple, qué consecuencias tiene y cómo podemos tener una vida increíble afrontando la esclerosis múltiple. Entonces, doy entrada y que hable él, se presente él. Bienvenido, Adrián, a Valientemente. Muy buenas, Teresa. Lo primero, darte las gracias por darme esta oportunidad. Y lo segundo, a toda la gente que nos escuche, darle las gracias y que ojalá les sirva de inspiración mi historia. De verdad, gracias a ti, porque yo siempre digo que las personas que dais la cara contando vuestra vida, que en realidad es personal, ¿no? E intransferible, simplemente con la única intención de ayudar a otras personas, de quizá poder darles en algún momento un empujón cuando sabéis que quizá en algún momento os habría venido bien a vosotros, ¿no? Entonces me parece de verdad de una honradez, de una bondad espectacular. Gracias, Adrián, de verdad. Así que bueno, me has dicho antes también que bueno, aparte de presentarte, que ahora pues nos explicas quién eres, cuál es tu edad, dónde vives, más o menos, zona de España, y también dar algún lugar que me has dicho por si te quieren contactar para que puedan escribirte y preguntar alguna duda sobre el podcast o que haya podido surgir. Entonces, bueno, ¿quién es Adrián y dónde pueden encontrar? Me pueden encontrar en el Instagram, que es Adrián_2704, y Adrián es un chico totalmente normal que nació en un pequeño pueblo de León y que ahora vive en la ciudad de León. Qué bueno. Adrián, gracias por esto y te pregunto, cuéntanos antes de contarnos tu historia, porque habrá muchas personas que esto de la esclerosis múltiple pues no sepan exactamente qué es. Entonces, si nos puedes dar alguna información general o más profunda, lo que tú pretendas, de qué es la esclerosis múltiple. Lo primero, decir que el nombre acojona más de lo que es o puede llegar a ser la enfermedad. Ese nombre ya acojona, pero después puede ser muy mala o muy buena. En mi caso, de momento, para mí no está siendo un impedimento para realizar mi vida. También puede ser por mis hábitos, por todo. O sea, yo no considero que haya suerte o mala suerte en la vida, excepto en ciertas ocasiones, pero son hábitos y decisiones. Qué bueno. Y es una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune, que consiste en la desmielinización de las neuronas, que no se conectan bien entre ellas por la desmielinización de la vaina de mielina. Y es como una analogía, es los cables que llevan la electricidad. Si hay un cable que se pela, la electricidad por ahí va peor. Y hay en ciertas partes de nuestro cerebro
que está totalmente desconectado. Vale. Y eso realmente pasa de repente. ¿Cuáles son un poco las vulnerabilidades, si es que se sabe, ¿no? para padecer esta enfermedad? En realidad la llaman la enfermedad de las 1000 caras. Tiene diferentes factores, muchos factores. Estilo de vida, ambientales, genéticos, pero no se puede concretar en uno. Y no es que pase de repente, sino que tú te enteras de repente. Pero seguramente cuando te haga la resonancia magnética en el hospital tengas muchas lesiones que se van acumulando hasta que llega un momento que cortan el cable completo. Vale, ok. ¿Hay algún tipo de, no sé si sabrás, ¿no? Pues yo por preguntar, algún tipo de rango de edad donde suela dar la cara? ¿O es más frecuente? Imagino que en cualquier momento o en cualquier edad, pero ¿sabes si es más frecuente en algún momento de la edad o por sexo, por género? Es mucho más frecuente en mujeres. Ajá. En mujeres creo, si no me equivoco, que está en torno a 7 de cada 10 pacientes con esclerosis múltiple son mujeres. Wow. ¿Y por edad? ¿Sabes si es más frecuente en adolescencia, adultez, en... Entre los 25 y 35 años es cuando suelen dar los primeros síntomas. Vale, ok. Más que nada por ir categorizando, ¿no? Que yo entiendo que es súper difícil. Además, como bien dices, siendo la enfermedad de las 1000 caras, que ahí ya entendemos que es complicado definirla, ¿no? Pero bueno, agradecida de que estés haciendo este gran esfuerzo porque no es sencillo. ¿Cuáles son? Dices que a partir de entre los 25 y los 35 años aparecen los primeros síntomas. Ya no en tu caso, ¿eh? Luego iremos porque de verdad que la historia de Adrián es espectacular y quiero que la cuentes luego. En líneas generales, ¿cuáles son los síntomas que suelen dar la cara? Por lo que me he informado, ya te digo, a cada persona puede ser un mundo, pero suele ser alteraciones en la marcha, pérdida de equilibrio, pérdida de sensibilidad en algún miembro del cuerpo, suele ser en los inferiores. Uh-huh. No sé, esos son los más frecuentes, sobre todo el equilibrio. Y suele afectar también mucho a los ojos. ¿A los ojos en qué sentido? O pérdida de visión, o visión borrosa, o que por ejemplo, estás leyendo un libro y que se te traspara las líneas del libro, te suben, te bajan, no te centras. Como que no enfocas, ¿no? A lo mejor. Eso es, sí. Ajá. Ok, qué difícil. ¿De alguna manera hay alguna recomendación o sabes si hay alguna recomendación para ir al médico ante determinados síntomas? Desde mi experiencia personal, ahora mismo te diría que todo lo que no sea normal, fueras al médico. Yo era de los que nunca iba al médico y a mí, en mi caso, empezaron a darse síntomas 6 meses, 7 meses antes. Yo corría un montón y llegó un momento que estaba corriendo y de repente no podía levantar la pierna izquierda. Era como que me pesaran una tonelada. Y bueno, pues ese día dejé de correr y lo seguí intentando igual a los 500 metros, a los 800, volví a arrastrar la pierna. Pero bueno, pues lo achaqué a algo muscular y empecé a ir a fisio. Cuando ya llevaba 2 o 3 meses no lo curaba. Pero bueno, como trabajando y en mi vida normal no me impedía nada porque caminar podía, hasta que un día me dijo mi novia que iba a la izquierda, a la derecha, que no tenía una marcha recta. Y yo no me daba cuenta de eso. Y bueno, pues otro síntoma que no fui al médico. Dije, bueno, no me quita de seguir trabajando, Claro, ¿tú a qué lo achacabas? Porque en esos momentos ves que no puedes levantar mucho la pierna, ¿a qué lo achacas? Así, algo muscular. Porque, claro, iba a fisios, fui a osteópatas y unos me dijeron que era del lumbar, otro que
era porque derivado de mi problema de rodilla, porque me operaron del menisco, porque me lo rompí jugando al fútbol cuando tenía 17 años. Otro de que eran vértigos, o sea, me iban dando palos de ciego. Que claro, ahora en ese momento estaba enfadado porque no me solucionaban nada, ahora lo entiendo. O sea, nadie se supone que porque no puedas levantar la pierna te va a ser de una enfermedad tan grave. Hasta que llegó un día que me levanté de la cama para ir al baño por la noche y en la oscuridad no podía andar. ¿Cómo que no podías andar? ¿Cuál era tu sensación? No, me levanté y yo quería andar, pero mi cuerpo no mandaba esa orden a las piernas. Estaba totalmente paralizada. Se lo dije a Marta, que es mi novia. ¿Pero estabas de pie o estabas tumbado? De pie. Me levanté, pero una vez levantado no podía andar. Y fue cuando dio la luz y empecé a caminar. Claro, y me dijo que eres tonto. Y digo, no, digo, si apagas la luz no puedo andar. Y no podía andar, a no ser que tocara la pared. Con una referencia, sí, pero parado, sin tocar nada, yo no podía andar. Y ahí fue cuando dije, esto no es normal. Y fui al médico, y nada. ¿Cuántos años hace de esto, Adrián? En enero hace 3 años que me diagnosticaron esclerosis múltiple. En enero, 3 años. 3 años. Vale, sigue contando, ¿no? Porque bueno, hemos empezado a hablar más de los síntomas en tu caso, ¿no? De cómo tú lo detectaste, de cuáles fueron las primeras señales, ¿no? Que ya te hicieron darte cuenta que algo no iba bien. ¿Y ahí qué haces? ¿Vas esa misma noche al médico, al día siguiente? Al día siguiente. Vale. Y el médico me hizo nada, con un boli, bueno, con un boli no, es que no sé cómo se llama el instrumento que utilizan ellos. Me hizo así en la planta del pie y mi pie reaccionó, en el derecho y en el izquierdo. Pues en el derecho no hizo nada y el izquierdo reaccionó. Y me dijeron, y directamente me dijeron, tú vete a hacer un escáner de urgencia ya. Y claro, en ese momento pues te asustas porque y una vez que hice el escáner me dijeron, vale, hemos descartado peligro de muerte inmediata. Y claro, te impacta. Pero eso fue el mismo día, al día siguiente fuiste y todo eso pasó en el mismo día. Sí, y el mismo día, digo, muerte inmediata, ¿a qué te refieres? Pues cáncer, tumores en el cerebro y riesgo de ictus. Y ya ese día yo creo que desde el primer momento lo tenía muy claro, pero me lo fueron metiendo poco a poco. Me dijeron, bueno, tú hoy ya te quedas ingresado y que creemos que lo tuyo va a ser algo crónico, que te tendrás que poner un tratamiento, pero bueno, vamos a hacerte unas cuantas pruebas y eso. Y estuve 2 semanas ingresado. ¿Y esas 2 semanas qué información tenías? Ninguna. Vale, ¿con quién estabas? ¿Quién eran tus apoyos en el hospital? Mi pareja. Tu pareja. Sí, porque yo en ese momento no quería que nadie lo supiera. No lo sabía ni yo, pero sobre todo no quería que nadie me viera tan débil. ¿Y qué le contaste? Claro, porque entiendo, tus padres sabían que estabas ingresado. Sí. ¿Y ellos qué les decías porque estabas ingresado? Nada, que me estaban haciendo unas pruebas, pero que no era nada grave. Y eso, bueno, pues mi madre subía a verme, algunos amigos, pero claro, la primera semana, 10 días, yo tampoco sabía lo que tenía. Que lo que quiero decir a la gente es que la incertidumbre mata. O sea, para mí el mayor sufrimiento de todo fueron esos 10, 12 días que no supe lo que tenía. Una vez que... ¿Qué sentías en esos momentos? Impotencia. Impotencia porque, o sea, no sabía a qué me iba a enfrentar o no sabía por qué me había pasado. ¿Qué te repetías o qué pensabas? En esos momentos, no sé si tenía repetirme algo, pero lo de siempre, ¿por qué a mí? ¿Qué me está pasando?
no tenía una explicación. Y no tener una explicación a mí me hizo sufrir mucho. Y a mi pareja más. Wow. 12 largos días, ¿vale? Y bueno, supongo que haciéndote pruebas, sin darte ninguna información. ¿Y entonces qué? Y entonces llegó un momento, antes de decirme lo que tenía, llegó un momento que mi pareja y yo cogimos a la neuróloga y le dijimos, todas estas pruebas, ¿para qué? ¿Qué estáis buscando? Lo necesito saber. Y fue, todas estas pruebas es para intentar descartar que sea esclerosis múltiple. Ese momento fue duro. Fueron 2 minutos que me quedé sin palabras. También en ese momento por el desconocimiento que tenía de la esclerosis múltiple. Eso te quiero decir, porque ahí probablemente pensaras lo que mucha gente a día de hoy piense por primera vez al escuchar el nombre de la enfermedad, ¿no? Sí. ¿Qué cosas pensaste de la enfermedad en ese momento que luego no resultaron ser? ¿Sabes? Porque en el primer momento seguro que, no sé, se te viene una idea que luego te das cuenta que a lo mejor estaba distorsionada. Silla de ruedas. Sobre todo silla de ruedas, porque lo primero que pensé fue en Stephen Hawking, que fue lo que me dijo la neuróloga. Dice, ¿a qué pensaste en este? Dije, sí. Que no, pues no es así. Wow. Dice, puede llegar a serlo, pero puede que no. Vale. ¿Qué depende de? ¿Hay grados? ¿Hay tipos? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hay 4 tipos de esclerosis múltiple. La remitente recurrente, que va por brotes. La secundaria progresiva, que es como en la que acaba degenerando la remitente recurrente, que es el 85% de las personas con esclerosis múltiple tienen esa, la remitente recurrente. Después está la primaria ¿Y qué quiere decir remitente recurrente? Que va por brotes. O sea, va por brotes, quiere decir como que a épocas estás bien, a épocas estás peor. Sí, y los brotes puedes recuperar, te dan corticoides porque es la única manera de tratarlo, y puedes recuperar del 100% al 0% de lo que te haya afectado ese brote. Vale. Y esa la tiene el 85% de la población. ¿Tú tienes Sí. esa? No, yo tengo la primaria progresiva. Vale. ¿Y cómo es la primaria progresiva? Es la forma más rara. Más rara porque solo es el 15% de la población. Y esa es degenerativa desde el principio. ¿Y qué quiere decir degenerativa? Que siempre va a peor. Sin fases de remisión Sí, sin fases de remisión. Vale, ok. Silla de ruedas, Stephen Hawking, entiendo que en esos momentos se te viene el mundo encima. Sí. Pero de una forma muy, muy brutal. Es que, por desgracia, la mayoría de las personas la vida nos tiene que dar una hostia así para darse cuenta de lo que realmente es importante y de lo que no lo es. Wow, ahí te diste, o sea, en ese momento te das cuenta, o sea, ¿qué pensaste? ¿Cómo viste la vida en ese momento? No te sabría decir exactamente en ese momento, sobre todo en el punto en el que estoy ahora, porque me ha cambiado tanto la vida que es irme a ese momento me es hasta confuso. Sé que estuve mal, pero no siento el mal que sentí en ese momento, ahora mismo. Claro, sí, como que realmente eso pasó y realmente lo cambiaste, ¿no? Conseguiste cambiar ese dolor por otras emociones que yo ya conozco, pero que me encantará ahora que cuentes, ¿no? Cómo es el cambio. Pero sí que es eso, me encanta ver que una persona que logra, ahora nos explicas, ¿no? Pues cómo lo ves hoy, cómo vives hoy, cómo ves la vida hoy, pero sí que hay un momento, ¿no? Hay un momento donde sientes que no puedes con esto. Sí, las 2 primeras noches después del diagnóstico, que todavía seguía ingresado, fueron muy duras. Fueron muy duras porque mi mente, por desgracia, la mente de las personas siempre va a lo peor.
sin que seas consciente de ello. Siempre estás no me voy a morir, pero estás en la silla de ruedas, me voy a quedar ciego, voy a ser totalmente dependiente de otra persona, me van a tener que cuidar, voy a fastidiar la vida de las personas que más me quieren. Siempre vas a esos pensamientos. ¿Tu novia qué te decía en ese momento? ¿Era capaz de apoyarte o estaba también derrotada? Mi novia fue la que peor lo pasó. Seguramente lo haya pasado peor que yo. Esos días eran... nunca ha tomado medicamentos. Esos días se tuvo que medicar para dormir. Y pasaba 24 horas, no, porque tenía que ir a trabajar, pero se levantaba, iba a trabajar y al volver ya iba directamente al hospital. Solo iba a casa a dormir lo que podía. Wow. ¿Qué explicación te dan los médicos? Porque bueno, esa primera enfermera te dijo lo que estaban buscando. Llega un momento donde ya lo detectan, te dicen que es esclerosis múltiple y a partir de ahí, ¿qué te proponen? ¿Qué te dicen? ¿Qué información te dan? No sé. Igual ahí me meto en un terreno muy pantanoso. Métete, no te preocupes. Porque creo que los médicos, no todos, no estoy generalizando, porque habrá médicos muy, muy buenos y otros que hayan estudiado muchísimo para ser médicos, pero no son nada evolucionados, en el sentido de que no tienen una formación continua. Siempre todo depende. Ya lo sé que en esta enfermedad todo depende, pero dame unas herramientas con las que pueda jugar. Pues igual este tipo de alimentación es mejor, estos hábitos son mejores, esto es peor, esto no lo hagas, que igual no tiene nada que ver, pero no te dicen nada. ¿Qué te dijeron? O sea, no te dijeron nada sobre hábitos, alimentación, nada. ¿Pero qué te dijeron entonces? ¿Qué te recomendaron hacer a partir de ese día? Porque yo entiendo que aquí empieza una fase nueva de tu vida y antes de meternos aquí, me gustaría que explicaras cómo era Adrián antes de la enfermedad, ¿no? Es decir, antes del diagnóstico, ¿cómo era la vida de Adrián? Cuéntanos cuántos años tienes ahora y cuántos años pues antes de la enfermedad, qué estudiaste, de qué trabajabas, qué hacías, cómo era tu estilo de vida, qué cosas te gustaba hacer. Cuéntanos un poco cómo era Adrián. Vale, hay varias etapas. Adrián siempre ha sido un chico deportista, le gustaba mucho el fútbol, jugó a niveles altos hasta juveniles. Después ya dejó el fútbol por completo, porque se centró más en lo que estudió, que fue un grado superior llamado TAFAT, técnico de actividades físico-deportivas. Empecé haciendo prácticas en un gimnasio donde empecé a trabajar durante un año. Pues Adrián, hasta los 18 años, no tenía los mejores hábitos, hacía deporte, pero no cuidaba la alimentación, no tenía sus fiestas. Después después de empezar a trabajar en el gimnasio, de los 20 a los 22, donde tenía sus fiestas habituales, pero menos. Y ya empezaba... ¿Por qué cambiaste los hábitos? Esto también me parece interesante. Es decir, ¿qué pasó en los 20, aparte de entrar en un gimnasio a trabajar, que te hizo darte cuenta de que merecía la pena cuidarte un poco más? Sobre todo a los 20 años, pues es un cambio físico. Empiezo a entrenar en el gimnasio, me empiezo a ver mejor y empiezo a tener contacto con gente que me dice, tienes que dejar ciertos alimentos, es mejor que no comas esto, es mejor que comas esto. Tampoco, sí, más bien en esa época fue algo físico. Y después a los 22 años, de 22 a 25, ya empiezo a tener casi unos hábitos muy, muy buenos. Dejo el alcohol completamente, poco a poco voy dejando el azúcar. Ahora no hay nada de ultraprocesado, ni azúcar en mi vida, ni alcohol. Creo que en la alimentación... ¿Lo seguías haciendo por físico o por qué lo hacías ahí ya? Porque me encontraba mejor. Ya no era por físico, sino porque empecé a entrenar a altas intensidades. CrossFit se puede llamar. No era CrossFit puramente porque no lo hacía en un gimnasio de la marca CrossFit,
pero sí que empecé a entrenar a altas intensidades, haciendo los entrenamientos de CrossFit, pero sin la marca CrossFit. Vale. Hasta que con 25 años estaba corriendo y me pasaron esos síntomas. Es un chico deportista que hizo un cambio de hábitos, que se encontraba bien, que tenía su carrera, que trabajaba en un gimnasio, tenía su trabajo, pareja, ¿no? Cuando te pasó esto, ¿cuántos años llevabas con tu pareja? Pues llevo con ella desde los 13 y cuando me pasó esto tenía 25, así que 12 años cuando me pasó. Wow. Madre mía, lleváis tiempo, ¿eh? Es increíble. Una pregunta ya fuera de caja, ¿no? Pero creo que a todo el mundo le puede sorprender, ¿no? Llevar con una pareja desde los 13 años y que con 28 años sigas estando con esa persona. ¿Cómo se hace eso, no? Porque es algo que es poco habitual hoy día. ¿Por qué crees que te sales de la norma en esto? Acoplarnos, es sobre todo acoplarse a ella, yo a ella y ella a mí, querernos, sobre todo es querernos, no nos complementamos, también nos complementamos, tenemos nuestros gustos cada uno, pero sobre todo los hábitos suelen ser los mismos. Tenemos nuestras diferencias, pero los gustos son los mismos y sobre todo muchos pensamientos. O sea, pensar muy, muy parecido o que nos gusten las mismas cosas es muy, muy importante. Hay baches, ¿no? En una relación de tantos años, simplemente para la gente que vea, dices, ostras, ¿cuántos años de relación, ¿no? Y a día de hoy es difícil mantener una relación en el largo plazo. ¿Dónde están los momentos de salir de esos baches? Siempre hay baches. O sea, creo que ninguna relación es perfecta. Siempre hay discusiones y como todos es por las mayores tonterías, pero siempre hay discusiones. Al final, pues, el mejor consejo que puedo dar, en mi opinión, es cuando haya una discusión, dejarla resuelta en ese día, pero a las 2 horas de la discusión. Uno de los dos tiene que marcharse de casa a dar un paseo o hacer algo que le distraiga. Y después, cuando ya estén calmados, solucionarlo. Bueno. Control de estímulos, nos apartamos, retomamos. Qué gran consejo, enorme. Bueno, siguiendo un tanto por la historia, ¿no? Entonces, volvemos al día que te diagnostican y avanzamos un poco en el tiempo antes de contar el impasse. ¿Cómo es tu vida a día de hoy? Porque claro, tú estabas trabajando, tú tenías un estilo de vida donde podías, pues eso, ir a trabajar. Ahora, ¿cómo es tu vida? Mi vida ahora es la que yo quiero tener, en el sentido de que me jubilaron porque los trabajos que había tenido seguramente no los pueda desempeñar durante 8 horas. Uh-huh. Y claro, cuando me jubilaron sí que no estaba tan recuperado como estoy ahora. Todavía tenía bastantes secuelas o el tratamiento que me pusieron todavía no había hecho el efecto completo. O sea, has ido a mejor, no a peor, entre comillas. He ido a mejor. Los neurólogos dicen que esto no mejora. Y no sé si mejora o no, pero yo me encuentro mejor. Ya sea, también pienso que el tratamiento me ayuda, pero sobre todo son mis hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos, Adrián, hoy? Y antes de eso también, esa pregunta es una, y otra pregunta es, el momento en el que te dicen que ya no vas a trabajar, hay mucha gente que diría, ojalá me jubilen, ¿no? En ese momento, ¿para ti fue un alivio o una parte de ti le dio rabia? ¿Qué sentiste? En ese momento estaba bastante disminuido de mis capacidades y lo pude ver como un alivio. Y ahora pues simplemente no lo juzgo, pues es lo que me ha tocado y ya está. Podría trabajar de cualquier cosa, pero no juzgo que si me da rabia no trabajar o no, porque he sabido ocupar mi tiempo.
Me encanta eso, lo sé, me encanta. ¿Cuáles son tus hábitos, Adrián? Cuéntanos cómo es un día de Adrián, cuáles son sus hobbies, sus hábitos. Un día de Adrián es bastante simple. Me levanto o sea, me gusta madrugar. Me levanto a las 6 y lo primero que hace Adrián es darse una ducha de agua fría. ¿Sí? Estudio, gracias. Mira, antes de eso, gracias a esta enfermedad, porque sé que sin esta enfermedad no lo hubiera hecho, soy más curioso por todo, tanto de mi enfermedad como de todos los ámbitos de la vida. Gracias a ella me he implicado más en empoderarme de ella y como suele pasar, cuanto más te metes en un tema, más te gusta. Estoy mirando la fisiología, la bioquímica de los alimentos, cómo afectan en mi cuerpo, para saber cuáles son más beneficiosos o más perjudiciales en mi vida. Y sobre todo me ha ayudado la lectura. Adrián no había leído un libro en su vida y ahora se lee hasta las instrucciones de cómo se monta un juego de mesa. Qué grande, increíble. Sé que has tenido muchos hábitos que te mantienen mejor, a pesar de lo que digan los neurólogos, ¿no? Sí. Pero te pregunto, yo me acuerdo que un día hablando, pues me comentaste, ¿no? Que hubo un clic, que hubo un día, el día que te dieron el diagnóstico, que estabas en la cama, que estabas llorando, ¿no? Y que ahí hubo un clic. ¿Lo puedes contar, por favor? Sí, y bueno, me haría mucha ilusión porque me encantaría que lo escuchara. Estaba escuchando el podcast de Pedro Viva, de Musulmí, y ahí fue cuando supe lo que era la dicotomía de control, qué depende de ti y qué no depende de mí. Y dije, esta enfermedad la voy a tener, llore o me ría. Depende de ti lo que hagas. Y decidí afrontarla riéndome, sabiendo que si yo me reía, la gente de mi alrededor se iba a reír y yo me lo iba a pasar mejor en mi vida. Wow. O sea, en ese momento elegiste que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Y que de alguna manera dependía de ti, ¿no? No depende de ti tener la enfermedad, pero sí depende de ti cómo la afrontas, ¿no? Sí, totalmente. Yo solo lo que le puedo decir a la gente es que todo el mundo tiene algo que es suyo, pero que al ser suyo, solamente de ella depende lo que haga, para el lado izquierdo o para el lado derecho. Y a partir de ahí, ¿cómo empezaste no sé, de qué forma cambias, ¿no? Ese sufrimiento por una actitud más positiva? Es decir, ¿qué puedes recomendar a la gente que esté a lo mejor todavía en ese llanto, en ese victimismo? ¿Cuál es la forma adecuada de afrontarlo? ¿Cuál es la forma adecuada de pensar? ¿Qué te sirvió a ti? Que siempre hay gente peor que tú, que eres afortunado porque siempre hay, y seguramente muchas más a tu izquierda que a tu derecha. Es decir, que estás en silla de ruedas, ¿qué no puedes hacer? ¿Andar? Bueno, pues sales con la silla de ruedas. No hay ningún problema. O te ayuda alguien o tú sola con la silla de ruedas. ¿Que estás ciego? Bueno, pues tienes un perro que te va a ayudar a caminar. Siempre tienes que ver el lado positivo. Claro, Siempre. suena fácil, ¿no? Pero ¿te fue tan sencillo ponerlo en marcha eso? Por suerte, no sé si me fue tan sencillo, pero no me costó tanto. Y eso le tengo que dar gracias de nuevo a Pedro, porque fue el que me abrió los ojos y el estoicismo a mí me ha servido mucho. Wow. Me ha servido mucho. También te digo, la gente conscientemente se tiene que poner en lo peor. En lo peor, yo muchas veces me he puesto en la silla de ruedas o estar ciego. ¿Cómo sería mi vida? Pues entonces doy gracias a cómo es mi vida hoy, porque no es
estando ciego o estando en silla de ruedas. En lugar de poner el foco en lo que te falta, poner el foco en lo que tienes. Sí, totalmente. ¿Cuál es tu mayor enseñanza del estoicismo? Porque yo sé que tú lo practicas, que es que la filosofía no es algo para leer, es algo para practicar. Y de verdad que tu actitud es plenamente estoica. Y entonces me gustaría pues que dieras cuáles son las herramientas del estoicismo, ¿no? Que aparte de la dicotomía del control te han ayudado. La principal es la dicotomía de control. ¿Qué depende de ti y qué no depende de ti? Y después, es que no tendría una específica. Creo que es un cómputo de todas. No hay una claramente definida. Sobre todo, que se empoderen mucho de su problema, que nunca dejen de aprender sobre él, o cómo paliarlo, o cómo mejorarlo, o qué hábitos son buenos para su enfermedad, su problema, y que se rodeen de buenos amigos. No de amigos. Conocidos hay muchos, buenos amigos hay pocos. Qué bueno. Has dicho algo muy importante. Has hablado de sabiduría, ¿no? Que es uno de los valores estoicos. La sabiduría. Cuando tú te vuelves más conocedor de tu problema, cuando tienes la información suficiente, tienes más herramientas para hacerle frente, ¿no? Entonces, me consta que eres una persona que no para de leer. ¿Ese hábito empezó enseguida o...? Es decir, ¿cuáles han sido tus fases de afrontamiento de la enfermedad? Enseguida, claro, porque ahora estás en un punto que será el de mayor crecimiento, que probablemente te quede crecimiento como nos queda a todos, ¿no? Pero ¿cuáles han sido las cosas que al principio hacías que ahora haces distintas? Es decir, ¿cuáles han sido tus errores en la aplicación de esta actitud y que ahora dices, lo fui mejorando, ¿no? Lo fui mejorando respecto a esto? Sobre todo, ser más tolerantes con las personas. Ser más tolerante con la persona, y sobre todo que para cada persona lo suyo es lo más importante. Porque a mí cuando me preguntaban muchas veces, había personas que comparaban, dicen, ya, a mí también estoy muy mal porque me duele la espalda. Y antes me enfadaba mucho. ¿Cómo que te duele la espalda? Te estoy diciendo que tengo esto, que me puede pasar esto, esto y esto, y tú dices que estás muy mal porque te duele la espalda. Yo en ese momento no lo entendía, pero ahora te das cuenta de que para cada persona lo suyo es lo más importante. Y es lícito, ¿eh? Es lícito, pero esa tolerancia sí que he ido mejorándola mucho. Qué bueno. ¿Y qué haces para trabajar esa tolerancia? ¿Qué te dices o cómo lo piensas ahora? Eso, que para cada persona su situación o su problema es lo más importante de su vida. Es lo más importante de su vida, y que lo que ella, volvemos a lo mismo, lo que ella opine no depende de ti. Por tanto, tú eliges si te enfadas o no te enfadas. Qué bueno. También me comentabas en otros momentos, ¿no? que hay diferencia entre cómo permites ahora que te ayuden y cómo lo permitías antes. ¿Puedes hablar sobre esto también? Sí, sobre todo al principio. Yo al principio no quería que se supiera lo que tenía, porque me sentía en inferioridad, me sentía débil, me sentía discapacitado, cuando no lo soy, cuando no lo era. Y antes pues me fastidiaba que sin pedirlo la gente me dijera que llevaban ellas las cosas, que yo subiera por el ascensor, y ahora me doy cuenta que lo hacían por ayudarme. O sea, desde el amor, no lo hacían desde el amor y también desde el desconocimiento. Y antes me enfadaba mucho. O sea, no quería que supieran de mi enfermedad para no ser débil, cuando era todo lo contrario. Wow. Ahora, es lo que te digo, no voy con lo que te dije, que no voy con un cartel en la frente que ponga tengo esclerosis múltiple, pero no lo oculto. No lo oculto ni me importa decirlo. O sea, no me importa decir, a mí muchas veces me preguntan y dice, oye, ¿qué te pasa en la pierna? ¿Que hoy vas cojo? Digo, no es que me pase nada, es que tengo esto
y dependiendo de si duermo mejor, de si me entreno más duro o menos, pues cojeo más o menos. Si hace más calor, digo, me pasa esto y es por esto. Y la gente se impacta, pero no hay que impactarse. Yo a la gente le diría que no escondiera lo que tengo. Más que nada, sobre todo porque si me pasa algo en el gimnasio, si no digo a la gente del gimnasio que tengo esto, no van a saber cómo hacerlo. Para que sepan reaccionar en caso de que te pase algo. Al final no te hace débil, te hace fuerte porque tienes más herramientas para poder reaccionar, ¿no? Totalmente. Yo a la gente, de verdad, se lo diría, no escondas lo que te pasa. Porque es que nunca sabes quién te puede ayudar. Porque a alguien le va a pasar algo, sea más grave o menos, pero que igual te dice qué hizo él que te sirve. Nunca escondáis lo que os pase. Es mi consejo. Además, súper importante lo que has dicho, porque muchas veces escondemos nuestras cosas, no hace falta que sea una enfermedad, nuestras pues cosas que no nos gustan, por miedo a que nos juzguen, por miedo a que piensen que somos débiles. Y yo siempre explico esto, ¿no? Que al final el ejemplo más bueno que se me ocurre siempre es que Batman se vestía de murciélago porque le tenía miedo a los murciélagos. ¿Por qué? Porque no hay nada más fuerte que mostrar tu vulnerabilidad y saber que aún así no pueden hacerte daño, porque nadie puede hacerte daño si tú no se lo permites. Entonces, de alguna manera, mostrar tus vulnerabilidades te hace fuerte, no débil. Y esto tenemos que empezar a dejarlo ver. Tú ahora eres una persona con mucha autoconfianza, que se siente confiado, que se siente fuerte y justamente por eso no lo oculta. Sí, puede ser. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y es más, que nadie permita que incluso un médico les diga, no puedes hacer esto. Porque si no lo pruebas, no lo vas a saber. Wow. Es tu cuerpo y es prueba y error. Mira, aquí nos dijiste, me comentaste, me gustaría que lo contaras hace poco, porque una de las primeras cosas que sentiste es que no podías correr. Pero es que hace poco me contaste otra anécdota, ¿no? Que va en la misma dirección y me encantaría que la contaras. Pues llevaba sin correr desde hace 3 años y este verano pude correr. No una distancia hiper mega larga, pero pude correr 800 metros. Y, o sea, a mí me dices, ¿cómo pudiste correr? Yo creo que son más las cosas que yo implementé en mi cuerpo que el tratamiento. Porque ya te digo, no quiero meter a todos los médicos en el mismo saco, pero por desgracia los míos no me ayudan en nada. Creo que el tratamiento es coadyuvante a mis hábitos, no al revés. El cambio de alimentación, el hábito del agua fría. A mí me viene muy bien el agua fría. El levantarme pronto. El hacer ejercicio a diario. Claro, porque tú entrenas cada día. Sí, sí, totalmente. ¿Qué entrenas, Adrián, a día de hoy? Ejercicio de fuerza. Voy al gimnasio. CrossFit no he podido volver a hacer a esa intensidad. O sea, ahora sí que entre ejercicios no puedo salir de una dominada, meterme a fondos, hacer flexiones de pino. O sea, de momento no soy capaz. Pero no me cierro a que en un futuro, a base de entrenarlo, pueda ser capaz. Tengo que descansar más y me he tirado más a un ejercicio más de hipertrofia clásico. Es increíble, ¿no? Y tú, lo que tú dices, no dejes que ningún médico ni nadie te diga lo que no puedes hacer. Obviamente que está bien que te aconsejen, lo que tú decías, ten cuidado con esto, pero intenta probar, no te limites automáticamente, ¿no? Porque si te dejas llevar por los médicos, quizá no habrías vuelto a correr. No, ni a volver a entrenar. Sí, es que, claro, es una opinión sesgada de lo que me ha pasado a mí con mis médicos. Pero si fuera por ellos, yo estaba tumbado en el sofá. Que pasara la vida y que me diera, no sé, que me degenerara lo más lento posible. Y la degeneración más lenta posible es el ejercicio. El ejercicio
y la alimentación. Como consejo, en enfermedades neurodegenerativas, por todo lo que me he informado y leído, es bueno tirarse más a una dieta, si no es cetogénica pura, es baja en carbohidratos. Más que nada es porque el gluten es inflamatorio. Al ser inflamatorio, te inflama el cuerpo. Y en una enfermedad autoinmune e inflamatoria, lo que menos quieres es estar inflamado. Pero todo esto, Adrián, insisto, no te lo ha dicho nadie. No, es todo autodidacta. Autodidacta. Y por eso a mí me preguntan, ¿quién son tus referentes? Son muchos y todos conocidos, o sea, son redes sociales de gente, Full Músculo, Filugo, Endica Montiel, Alejandro Dietista, o sea, son gente conocida, o sea, no autores de libros, La Clínica Regenera, de Néstor, de Carlos, me he leído muchísimos libros. O sea, igual es una barbaridad, pero en estos últimos 3 años posiblemente me haya leído más de 120 libros. Es mucho. Sí, es mucho, mucho. Es que mucho. No, que igual no hace falta que la gente se lea tanto, pero sobre todo quiero transmitir que es muy importante que se informe es importante que se informe sobre todo. Ahí tienes que saber algo sobre todo y ser experto en una cosa, pero sobre todo tienes que ser experto en tu enfermedad. ¿Cuáles son tus ilusiones en la vida? ¿Qué te gustaría? ¿Qué cosas quieres hacer? Bueno, ya te lo he dicho, sobre todo. Me gustaría ir a un país nórdico y más si pudiera ser a Islandia. Bueno. Islandia es y bucear con tiburones. Bucear con tiburones, pero no quiero bucear con tiburones blancos. Siempre me ha gustado, siempre desde pequeño prefería ver un documental de tiburones que ver los dibujos y es algo que eso sí que es un tic en mi vida. Claro, date cuenta, ¿no? Porque al final es eso, te dicen, pero esto o sea, no nos asustemos al escuchar el nombre porque los proyectos siguen. ¿Cuáles son tus proyectos de vida en medios plazos? ¿En medios plazos? Lo he comentado contigo. Estoy dando muchísimas vueltas a crearme un perfil para ayudar a las personas, dando tips bueno, no tips, sino lo que yo he hecho para afrontar esta enfermedad. Compartiendo tu experiencia. Eso sería tan bonito, Adrián. Sí, y no sé si crearme uno o directamente hacerlo ya desde mi cuenta de Instagram. No, porque nunca he divulgado nada, pero no me importaría. Y es brutal porque es todo con la intención de ayudar a la gente, ¿no? Y a nivel personal, ¿qué ilusiones tienes en la vida? ¿Qué cosas tienes a nivel familiar, personal? Familiar, me gustaría ser padre. Creo que lo hablé la última vez contigo. No inmediatamente, pero 3, 4 años sí me gustaría ser padre. ¿Qué te hace ilusión de ser padre? No cometer los errores que cometieron mis padres conmigo y porque con todo lo que me he formado creo que sería un muy buen padre y quiero llevarlo a la práctica con mi hijo o hija. Qué bonito, Adrián. O sea, es como realmente poder transmitir, ¿no? Todos los valores. ¿Cuáles son tus valores principales ahora mismo en la vida o que transmitirías a tus hijos? Ser buena persona, dar gracias, sonreír y no juzgar. Transmites bondad. Me contaste un tip de algo que haces normalmente en los supermercados, que me parece que transmite justo lo que acabas de contar. ¿Lo puedes contar, lo que sueles hacer en los supermercados? Sonreír a las cajeras y llamarlas por su nombre. ¿Para qué? Simplemente para alegrarles el día, porque pasamos por la vida y por las situaciones como que la persona que nos atiende es lo que tiene que hacer, que en realidad es verdad, pero por llamarlas por su nombre, que se lo pone en el pecho, gracias Sandra, gracias
Andrea, gracias Paco, por meterte las cosas en la bolsa. Cuando lo puedes hacer tú perfectamente, pues te lo hace ella. Pues por esas cosas tienes que dar las gracias. Increíble. Además, probablemente no nos damos cuenta, ¿no? Lo que acabas de decir, sonreír, dar gracias, ser agradecidos, ¿no? Y probablemente esa misma circunstancia, siendo un rancio o seco o estando solo en ti, a ponerte en el lugar de la cajera y decir, jope, esta persona me está ayudando, ¿no? La reacción de la persona que tenemos enfrente es distinta ya. Totalmente. Totalmente, porque es que tú lo ves, la sonrisa de la cajera es que es totalmente verdadera. O sea, no es una sonrisa falsa, fingida. Y por ejemplo, en mi gimnasio, hay debajo un Mercadona, pues me conocen todas las cajeras y me conocen por mi nombre, conocen lo que me pasa, las veo en la piscina y me conocen. O sea, es brutal. O sea, para mí es una sensación muy, muy buena. Wow. También. A nivel de actitud, si pudieras recomendar 3 libros, ¿qué 3 libros recomendarías? Uf. Que, a ver, uno es el de Sapiens, no sé, de Harari. Ese lo recomiendo, aparte de porque es historia, o sea, hay que leerlo. Lo leí cuando estaba ingresado. O sea, ese está un poco sesgado por ese tema, pero a mí es uno de los libros de mi vida. Wow. Vale. ¿Qué 2 libros más recomiendas? Ayuno consciente de Mika Montiel, sobre todo para la gente que tiene miedo a ayunar o que esté en contra. No digo que lo tengan que hacer, pero que tengan los conocimientos de por qué es bueno o los argumentos a favor totalmente. Y el otro, Hijos de la Adversidad, de Antonio Valenzuela. Hijos de la Adversidad, ¿vale? Buenísimo. Oye, increíble. Una pregunta, ahora mismo, ¿qué tipo de tratamiento llevas? Porque mucha gente a lo mejor piensa, ¿no? En qué, no sé, qué tienes que hacer o en qué te afecta ahora mismo la enfermedad. Es un tratamiento intravenoso que se pone cada 6 meses y es el único que hay para la forma primaria progresiva. Hay otros 3 en estudio que seguramente salgan, pero en España entró en vigor en 2020, que fue cuando me lo testaron a mí. Wow, vale. O sea que además esto es algo que está en mucha investigación, ¿no? Porque entiendo que Sí. es algo que todavía falta mucha información. Sí, y por suerte cada vez va a mejores tratamientos. Mejores tratamientos, se puede detectar antes. Antes era muy mala la enfermedad desde el principio. Ahora no es, yo en mi opinión, porque esa es mi opinión, igual estoy sesgado a que yo estoy bien, pero sí que no es tan grave como la pinta. ¿Puede llegar a serlo? Sí, pero igual que yo se lo digo a mi pareja, ella coge el coche todos los días para ir a trabajar, digo, seguramente tengas tú más probabilidades de que te pasen cosas malas que a mí. Increíble. Es que al final no. Esta forma de verlo, ¿no? Es que todos estamos en riesgo. La vida de todos está en riesgo, ¿no? Cada vez que salimos a la calle, cada vez que cogemos un coche, cada vez que montamos en un avión, cada vez que simplemente, yo qué sé, pues hacemos cualquier cosa. Ahora mismo por estar aquí en mi casa, pues puede venir un terremoto. Es decir, memento mori, ¿no? De alguna manera agradezcamos, vivamos lo que tenemos y enfoquémoslo así. ¿Hay algo que quieras, por ir terminando, recomendar a las personas que les hayan podido diagnosticar de esta enfermedad o de una enfermedad que nos asusta el nombre? Sobre todo eso, que se informen sobre ella, porque cuantas más herramientas tengas para luchar contra ella, además de que mejor te sentirás tú, mejores resultados vas a tener aplicando esas cosas. Que son prueba y error. Tienes que coger, leer, por ejemplo,
de 0 a 10, el 10 es el mejor, el 0 es el peor, y después hacer unos pequeños hábitos y que te vayan tirando más al 10 o más al 0, probando lo que te vaya mejor, lo que te vaya peor. Y sobre todo lo que es muy importante, rodearte de, aunque sean muy pocas, pero de personas que te suman. La que te resta, fuera. O sea, quítala porque si no te aporta nada, fuera. Yo, eso es algo que igual es mío, pero ya sean risas, ya sean conocimientos, ya sea que te gusta hablar con esa persona, que, que te diga, que te agradezca. O sea, esas personas suman. Las que te resten, quítalas de tu vida. Qué gran consejo. Somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, ¿no? Elige con sabiduría. Bueno, Adrián, increíble tu historia. Me encantaría que siempre termino con una pregunta. No sé si tienes algún tatuaje. Y en caso de que te hicieras un tatuaje con una palabra, una frase, un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo, ¿cuál sería? No tengo tatuajes. Tatuajes solo me haría, creo que te lo he dicho, las manos de mi hijo, de mi hija. Y si me tuviera que tatuar una frase, es una anécdota. Nunca tomo azúcar, nunca tomaba azúcar, pero no sé si fue al día siguiente o a los 2 días de salir del hospital, fui a tomar un café con mi pareja y me pusieron un azucarillo de esos que traen frases y lo cogí para ver lo que ponía y ponía, si no puedes si no puedes correr, trota, si no puedes trotar, camina, pero nunca te pares. Wow, se me ha puesto la piel de gallina. En ese momento, ¿qué pensaste? Que las cosas suceden por algo. Y esta es una frase que se la copio a Pedro, que creo que Pedro se la copió a un filósofo griego, que ahora no me acuerdo, que la vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que necesitas. Amor fati. Bueno, Adrián, de verdad, gracias por traernos aquí tu historia de cambio, de superación, de enfocarnos en lo que depende de nosotros, en entender que una enfermedad no nos condiciona para nada, que hay una frase que dice que la única discapacidad es una mala actitud. Y yo de verdad que cada día que sigo conociendo personas que sufren algún tipo de problema y que llevan vidas increíbles, plenamente felices y enfocadas en lo que depende de ellos, ¿no? Salvando los obstáculos y convirtiéndolos incluso en potenciadores, en aprendizajes. De verdad que sois inspiración para todos. Así que de verdad gracias, Adrián. Gracias a ti, Teresa, y espero que ayude a mucha gente porque sería muy orgulloso de mi persona. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, Adrián. A ti, Teresa.